Hola, muy buenos días niños y niñas. Hoy vamos a continuar con la unidad de la persona y la justicia, pero esta vez mirando el tema la dignidad humana y los derechos humanos. Comencemos. ¿Qué entendemos por dignidad humana? La dignidad humana es una noción o definición o concepto que hace referencia al valor inherente al ser humano, es decir, al valor que tú tienes por ser un individuo, un ser humano, sin importar ningún otro tipo de condición. El origen de esto, como ustedes pueden verlo ahí, es la tradición y doctrina judeocristiana, que es la base de la religión que mayoritariamente hay en Occidente. ¿Qué nos dice esta? Que los hombres y mujeres han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es un ser capaz de crear, de conocer, de sentir, de decidir, de proyectar, de hacer un proyecto de vida. Por lo tanto, así, la dignidad es una seña, es un sello de identidad del ser humano. Esta, esta condición ya posteriormente va a ser eh, seguida por la filosofía, por las ciencias, por la política. Y se va a establecer, por lo tanto, toda una situación jurídica que va a apoyar la idea de una noción de ser humano que es digno per se. Por lo tanto, nuestra esencia está dada por la capacidad de pensar, de reflexionar, de inventar y de ejecutar nuestros propios proyectos. Entonces, la dignidad aparece, por lo tanto, como una señal de inteligencia y libertad y como parte de nuestra moralidad. Por lo tanto, entonces, como dice esta cita de Marín, el concepto de dignidad humana es consustancial al desarrollo de todos los derechos humanos durante el siglo XX, como lo vamos a ver después, al ser, por lo tanto, un atributo que no distingue ni edad, ni sexo, ni raza o etnia, ni género, ni creencia religiosa, ni opinión política, ni situación civil, ni económica, nada. Es decir, apenas naces, para muchas sociedades, para otras, apenas eres concebido, tú tienes entonces dignidad y por lo tanto estás sujeto a derechos. Miremos entonces, ¿qué son entonces los derechos humanos? Los derechos humanos, como ustedes lo pueden ver, ya, son atributos inherentes a todos los seres humanos. Y como muy bien decía la dignidad, sin ningún tipo de distinción de nacionalidad, residencia, sexo, origen nacional o étnico, el color de tu piel, la religión que profesa, la lengua que hablas, el género que eres o que has sido, o cualquier otra condición. Por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin excepción, sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles, como lo vamos a ver ya en un momento más. ¿Quién dice esto? ¿Quién define esto? Es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hoy día ese puesto lo tiene la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Por lo tanto, aquí se establecen en esta definición los que son los derechos, las características, perdón, de los derechos humanos. Miremos entonces cuáles son estas. Son inherentes. ¿Qué significa esto de inherentes?
es decir, que se generan o nacen de la naturaleza humana. Es decir, son derivados del reconocimiento de que tenemos dignidad, cada uno de nosotros, por el solo hecho de ser hombres o mujeres. ¿Estamos? Eso es inherente, que está dentro de ti, que está en tu propia naturaleza humana. También son universales. Eso mismo está establecido ahí porque, como muy bien lo dice, no hay ningún tipo de discriminación, por lo tanto, todos, nazcan donde nazcan, tienen derechos humanos. Después nos dicen que son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden quitar, que nadie te puede quitar tus derechos, nadie te los puede enajenar porque están en tu propia naturaleza humana. A lo sumo lo pueden limitar en cuanto a cómo tú lo ejerces, pero nunca te los pueden quitar o enajenar. Y por último tenemos que son inviolables. ¿Qué significa esto? Que no se pueden o no se deben en la práctica transgredir o quebrantar. ¿Y qué pasa si ocurre esta transgresión? El ciudadano que es víctima de una violación de derechos humanos puede exigir su reparación o compensación por el daño que se le causó, que él o ella sufrieron. Y ya lo vimos en el capítulo pasado, cuando miramos la relación que tiene un ciudadano cualquiera o un nacional, un chileno, con la justicia y el sistema judicial en Chile. Por consecuencia, los derechos humanos están protegidos por distintos ordenamientos jurídicos, porque una vez que se reconoce que todo ser humano es digno de tener derechos, por lo tanto, todas las leyes, de alguna u otra manera, directa o indirectamente, establecen esa protección. Y la primera de las leyes que establece esa protección, reconocimiento y garantía es la Constitución de obviamente cada país, y para nosotros nos corresponde la actual Constitución de 1980. Pero también hay tratados internacionales sobre derechos humanos. Estos tratados son bien particulares porque en el fondo no solo reconocen X derechos, sino que también establecen consideraciones especiales entre esos dos estados con relación a un derecho específico. Por ejemplo, el derecho del trabajo. ¿Estamos? El derecho del trabajo establece, por lo tanto, que es válido trabajar tanto aquí como en Argentina en el caso de que ambos países reconocen que los dos van a proteger al trabajador chileno en el caso argentino y viceversa. Tiene que ver con esa relación, con la relación de reconocimiento por parte de dos o más estados o países en relación a uno o más derechos humanos. También nos encontramos con lo que se llama el derecho internacional consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que existe una serie de leyes reconocidas por la mayoría de los estados o países. Y estas leyes tienen como base prioritaria la Declaración Universal de Derechos Humanos que se firmó en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? De alguna manera establece que el Estado que firmó esa declaración está obligado a tomar medidas o, en su oposición, a abstenerse de hacer una acción que esté contraria a los derechos humanos. Esto quiere decir que un Estado, si firmó, inmediatamente asume que tiene la obligación de proteger los derechos humanos en su territorio. Y también puede decir, no, yo no voy a hacer esta acción porque esta acción atenta contra los derechos humanos de un grupo, de un pueblo,
de una comunidad o de una serie de individuos. Y también tenemos las leyes más generales o locales y otras fuentes de derecho que establecen entonces que es necesario eh, proteger, amparar los derechos humanos. Ahora, ¿por qué esa preocupación por los derechos humanos tan tardía, recién después de la Segunda Guerra Mundial? Para eso nos remontamos entonces a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y si ustedes se recuerdan, nosotros lo vimos el año pasado. Y dentro de las cosas que ocurrieron fue que la mayoría de las naciones, cuando invadieron Alemania ya, o Italia o Japón, se dieron cuenta que los gobernantes de estas naciones habían cometido crímenes horrorosos contra un grupo o un pueblo que vivía en estos lugares conquistados. Así sucedió, por ejemplo, con los judíos. Ustedes ya han visto muchas películas y han leído algunos libros que tratan sobre el holocausto judío y cómo fueron asesinados, esclavizados, torturados por muchos años hasta que termina la guerra. Lo mismo le sucedió a los gitanos, a los homosexuales, a los católicos en algunos países, etcétera. Por lo tanto, entonces, frente a esos crímenes horrorosos que sucedieron durante este gran conflicto, es que muchos países, especialmente los vencedores de esta guerra, decidieron que había que redactar algún tipo de documento que dejara súper claro que ningún Estado, ningún país, ningún gobierno podían vulnerar cierto tipo de valores y principios que la mayor parte de los países reconocían como lo que ya sabemos que es la dignidad humana. Por eso entonces, en 1948, después de una serie de reuniones, se redacta primero el, el- el documento final y se firma por la mayoría de los países de esa época, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido traducida a más de 100 idiomas distintos. Y es uno de los textos ya más traducidos por distintos países del mundo. Y además, para muchos países nuevos, es el texto base para sus constituciones. Ahora, ¿cómo han evolucionado los derechos humanos? Lo primero que tenemos que saber es que los derechos humanos son reconocidos, no son creaciones de un grupo o de una sociedad. Son reconocidos. Eso significa que per se, es decir, por sí mismo, tú tienes esos derechos. Y lo que hace la sociedad simplemente es ver estos derechos, mirarlos, decir, sí, verdad, sí, los seres humanos tenemos derecho a esto, tenemos libertades frente a estas otras cosas y por lo tanto lentamente se van reconociendo esas libertades y esos derechos. De ahí entonces es que se hable de evolución de los derechos humanos. Y para ello entonces vamos a ver, los derechos humanos ya evolucionan de acuerdo a las generaciones, ¿ya? Por lo tanto tenemos una primera generación de derechos humanos. Esta primera generación de derechos humanos son los derechos civiles y políticos, que son básicamente derechos individuales, ¿ya? Y que se reconocen a partir de la misma Carta de los Derechos Humanos de 1948. Y ahí tenemos ejemplos solamente el derecho a la vida, el derecho a a la integridad física o la libertad de opinión o la igualdad ante la ley, ahí como algunos ejemplos. Estos derechos individuales ya vienen de hace mucho tiempo atrás, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, de hecho,
pero nunca habían tenido el carácter universal que sí logró las Naciones Unidas darle en la declaración que se estableció sobre los derechos humanos. Después tenemos los derechos de segunda generación. Estos derechos eh, establecen la vinculación entre los derechos civiles y políticos, que son los reconocidos primero, y después vienen otros derechos que se fueron reconociendo a lo largo de la década del 50, que son los derechos culturales, económicos y sociales. Básicamente estos derechos ya, tienen un carácter de individual y colectivo a la vez. Mayoritariamente son comunitarios, ¿ya? Y se reconocen a partir de la década del 60, como pueden ver ahí. Y tienen el carácter de protección, ¿ya? Frente a ciertas situaciones. ¿Y por qué se dicen que son comunitarios? Porque eh, tienen, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí entonces hay una situación en donde el individuo, si bien tiene el derecho, no puede desarrollar ese derecho si no lo hace de manera comunitaria, es decir, con la ayuda de otros. Por eso se les llama de segunda generación. Y después tenemos los derechos de tercera generación. Estos derechos son los más nuevos, ya son recién de la década del 80, establece una conexión entre los pueblos, no un grupo de personas, los pueblos, y algunos derechos ligados al desarrollo de la tecnología y la ciencia. Como sabemos nosotros, hemos estado viviendo hace ya varias décadas una revolución tecnológica y científica. Y esta revolución establece otras condiciones para los pueblos, como cuáles, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a vivir en paz. Es decir, aquí ya no eres tú solo o un grupito de tus compañeros, de tus amigos, ¿ya? Quienes gozan del derecho, sino es todo un pueblo, es el pueblo chileno, ¿ya? El que debe gozar del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo. ¿Estamos? Aquí en este caso, la, el- la condición ya es colectiva porque la industria, la ciencia, si bien han generado muchos aportes positivos al ser humano y a la condición de vida de los seres humanos, también sabemos que son capaces de destruir al ser humano o en su totalidad o en su localidad. Por eso entonces las Naciones Unidas vienen propiciando hace ya un buen tiempo, ¿ya? Estos derechos como colectivos, como derechos que son para muchos miles de personas y no solo un grupito de personas. Y de ahí entonces que sean los más nuevos. Por lo tanto, es responsabilidad, como podemos ver, del Estado por un lado, ya sobre todo en los derechos de segunda y tercera generación, como de la sociedad en sí misma, es decir, de cada uno de ustedes, sus padres, su familia, nosotros, etcétera, los profesores, etcétera, ya quienes deben promocionar, respetar y garantizar los derechos humanos. No es una tarea solo del Estado, de un gobierno X, es la tarea de todos y cada uno de nosotros. Por eso, en la Constitución de 1980 se establece con relación a los derechos humanos, ¿ya?
lo siguiente. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales o derechos humanos, que emanan de nuestra propia naturaleza de individuos. Es deber entonces del Estado, ¿ya?, de los tres poderes y de todos los órganos que conforman el Estado, respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, porque se supone que la Constitución debe ser conocida por todos los que habitan este país, así también como por los tratados internacionales que han sido firmados, ratificados por Chile, en cualquiera de los gobiernos que han tenido, y que se encuentren vigentes a la fecha en que estamos. Esto se dice en el artículo 5 del capítulo 1 de nuestra Constitución. Por lo tanto, es una idea fundamental del Estado chileno. A esta situación se une otro aspecto, que es la responsabilidad comunitaria, ¿ya?, para el respeto de estas garantías o derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, desde los padres, la familia grande, la escuela y la sociedad como tal, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, los que tienen la responsabilidad de educarnos e informarnos. Esto, por lo tanto, como ustedes pueden ver, no es un asunto de conocer una materia por conocerla, sino de asumir que tenemos estos derechos y conocer estos derechos. Desde el día en que nacemos, sobre entonces todo lo que somos como seres humanos y por ende las libertades y derechos que tenemos como tal. Y la importancia, por lo tanto, que tiene en la vida de cada uno de nosotros hasta la hora de nuestra muerte, ¿ya?, lo que nosotros somos social e individualmente en relación a nuestra dignidad. En base a estas dos relaciones, a estos dos elementos o pilares, es que se construyen, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los derechos. En el capítulo, como yo les decía, en el capítulo 5 de nuestra Constitución, Chile reconoce, ¿ya?, que tiene que liderar ciertos derechos y por lo tanto tiene que establecer, por lo tanto, toda una correlación, todo un aparato para poder construir los derechos humanos desde el punto de vista jurídico. Es así entonces que la Constitución es nuestro baluarte, pero también lo son los tratados internacionales. Y veamos entonces de qué se trata esto. Entonces, cada uno de los gobiernos, a partir especialmente de 1950 en adelante, de los gobiernos chilenos han ido lentamente reconociendo ya los distintos derechos que van elaborándose en los tratados y en los pactos. Y ha ido, por lo tanto, firmando ya estos tratados y pactos que generalmente son promovidos por las Naciones Unidas. Hay algunos de estos pactos que son más importantes que otros porque tienen relación con ciertos grupos y esos son los que vamos a ver. Veamos entonces. Uno de los más importantes, especialmente a partir del siglo XXI, es el pacto o tratado que se generó a través de los derechos de niños, niñas y adolescentes que Chile lo firmó en el 2014, ¿ya? Pero que viene ya desde 1990 siendo elaborado por las Naciones Unidas.
En este tratado, ¿ya? Se establecen 4 principios fundamentales que ustedes los tienen ahí: la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida y la supervivencia y el desarrollo, y el respeto por la opinión de los niños y niñas. Esta convención destaca porque representó una nueva visión sobre la infancia, donde los niños y las niñas dejan de ser vistos como propiedad de sus padres y pasan a ser titulares de sus propios derechos. A su vez, cuando se aprueba esta convención o tratado, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas que eran menores de 18 años necesitaban de una atención y protección especial. ¿Ya? Y por eso entonces se estableció estos derechos, que básicamente tienen que ver con la identidad de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Ya? El derecho, por ejemplo, a vivir con sus padres, a tener una familia, a participar de los bienes de la familia, a tener educación, etc. También tenemos otra convención muy importante que agrupa a una serie de derechos que tienen que ver entonces con los pueblos indígenas. ¿Ya? En esta convención, que es bastante nueva como ustedes pueden ver, la Naciones Unidas ya am, aprueba esta convención, esta serie de derechos en el septiembre del 2007 y establece, a- a- obviamente con los estados firmantes, establece que el Estado como tal tiene compromisos, ¿ya? Para con sus pueblos indígenas. Eh, y establece entonces que estos pueblos indígenas tienen el derecho que tienen todos los pueblos, ¿ya? A ser diferentes, primero, que es el derecho o el principio de distinción en su forma de ser. Pero también se establece que hay igualdades de los pueblos indígenas con los demás pueblos que viven dentro de una misma frontera, ¿ya? Que es el principio de igualdad. Y por ende, entonces, como son iguales a otros y tienen distinciones, diferencias como su lenguaje o sus tradiciones o sus costumbres, ¿ya? También requiere del mismo respeto que requieren todos los demás pueblos. A nivel regional, es decir, a nivel americano, ya la Organización de Estados Americanos ya creó de hecho toda una serie de documentos donde se establecía que todos los pueblos indígenas tenían derecho, por ejemplo, a la propiedad de las tierras y los recursos que hay en él. O, por ejemplo, también tenían derecho a la participación política o a que se les consultara por parte del Estado o de alguna autoridad del Estado, se les consultara sobre asuntos que atañen directamente a estos pueblos. Y así entonces se fue estableciendo una serie de derechos, de principios básicos que Chile ha ido ratificando o firmando a partir del 2008-2009, ha ido lentamente reconociendo un derecho sobre otro de estos pueblos. También tenemos el derecho de las mujeres. El derecho de las mujeres es bastante antiguo en términos de las Naciones Unidas, del trabajo que ellas que ella como organismo supranacional ha hecho, viene desde 1979,
esta redacción de derechos para las mujeres. ¿Por qué? Porque se basa en el principio de la igualdad. Y ahí dicen lo siguiente: las Naciones Unidas consideran que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. Y dado que esto viola el principio de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana, se han establecido una serie de pactos que establecen entonces una mayor igualdad de las mujeres en el mercado laboral, ejemplo, en la participación política, o ahí tienen otro ejemplo, en el acceso a los puestos políticos, ¿ya? Y gubernamentales, ¿ya? Por ejemplo, em, el derecho a no ser usadas como objetos sexuales, etcétera. En Chile esto ha sido muy lento, el reconocimiento de estos derechos ha sido muy, muy lento. Recién podemos considerar un verdadero avance a partir de 1990. Después tenemos el derecho de los migrantes o los derechos migratorios. Estos derechos migratorios ya son relativamente nuevos, ya dentro del reconocimiento a los derechos humanos, y a partir ya de la década del 90 comenzó las Naciones Unidas a desarrollar una serie de textos para eh, implementar estos derechos en los distintos países, ¿ya? En Chile, aquí no tenemos fecha, como ustedes pueden ver, en Chile todavía no se establece una suscripción a todos estos derechos, es decir, no se han firmado convenios especiales con respecto a los derechos migratorios. Solo hay un tratado que es con Ecuador y que establece bastantes niveles de igualdad entre el ciudadano ecuatoriano y el ciudadano chileno, y por lo tanto se tienen mucho reconocimiento a derechos laborales, pero con relación a otros no. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros sabemos que ya a partir del 2005 el grado de migración hacia Chile se duplicó, ¿ya? Y de 212.000, casi 213.000 migrantes que habían en el 2005, en el 2014 ya se duplicaba este número, llegando sobre los 400.000 migrantes, hombres, mujeres y niños que llegaron a Chile. Nuestras principales comunidades migrantes son los peruanos, que ellos empezaron a llegar ya a partir de la década del 80, finales del 80, argentinos, también son importantes, bolivianos, que básicamente vienen a los trabajos campesinos y trabajos temporales. También están los colombianos, que se ha incrementado sostenidamente su migración hacia Chile a partir de 2014. Después están los ecuatorianos y finalmente los españoles, producto de la crisis económica que ellos tuvieron. Y básicamente lo que se establece ahí o los que se pretende establecer son principios de igualdad frente a los derechos. Y finalmente tenemos los derechos medioambientales, que tienen la larga data, pero que Chile recién viene a participar de ello a principios de la década del 90, en 1992. ¿Qué tenemos ahí entonces? Em, Tenemos varias cosas importantes. Primero, para nosotros los chilenos es la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, ¿ya? Que fue presidida por las Naciones Unidas
y que fue ratificada las convenciones, es decir, los acuerdos que se establecieron fueron ratificados por Chile en esa época, ¿ya? ¿Cuáles son los principios, por lo tanto, que mueven a todos estos tratados y leyes? Son los principios de preservar la naturaleza por un lado y combatir la contaminación por el otro. Chile ha sido bastante activo con respecto a esto y ha ido suscribiendo, firmando varias declaraciones que tienen directa relación con el medio ambiente, pero también a su vez con otros derechos como los derechos de los pueblos indígenas a vivir en el medio ambiente que es propio a su origen. También está otra resolución ya de los estados americanos, que son los derechos humanos y el medio ambiente, que fue suscrita en el año 2001, ¿ya? Y también hay un protocolo que es como un borrador que establece que en la Convención Americana de los Derechos Humanos que existen ya derechos que tienen directa relación con el bienestar de comunidades y dentro de estos derechos está vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En este último grupo de derechos humanos, en Chile es muy, todavía está muy en pañales, si bien se han ha hecho avances muy importantes en los dos últimos gobiernos, todavía nos queda un largo, largo proceso y un largo camino que seguramente ustedes van a ver la maduración de este camino sobre estos derechos que conforman derechos de tercera generación, básicamente. Por lo tanto, entonces, en resumen, cuando Chile, que es el caso que nos interesa a nosotros, suscribe, firma, reconoce que existen todos estos derechos, los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, los derechos de grupos específicos como son los niños, los pueblos indígenas, las mujeres, los migrantes, ¿qué hace? Entra en una lógica, ya en una especie de trabajo que lo establece bajo las siguientes tareas pequeñas, que son las siguientes. Uno, que es reconocer los derechos humanos, es decir, declarar y manifestar la existencia de estos derechos y los contenidos de estos derechos. De ahí es la importancia de establecer súper claramente qué dice cada uno de los tratados, pactos o convenios. También, una vez que los reconoce, tiene que respetar estos derechos humanos. Por lo tanto, el Estado no puede lesionar o infringir un derecho de una persona X o de un grupo o de un colectivo, ya sea de manera directa, ¿ya? O por omisión. Es decir, el Estado no puede atentar contra los derechos de las personas o de las comunidades de manera fría y calculadora, ¿ya? Es decir, de manera directa, pero tampoco lo puede hacer omitiendo la existencia de esos derechos para esas personas o esas comunidades. También, una vez que los respeta, los debe garantizar. La garantía de los derechos humanos crea entonces condiciones legales y materiales, que es lo que vimos nosotros en el capítulo pasado, cuando miramos que la Constitución le decía a todos los ciudadanos y chilenos y chilenas, les decía, miren, aquí ustedes tienen estos tres mecanismos para exigir que protejan sus derechos humanos. Por eso son condiciones legales y también tiene que el Estado establecer condiciones materiales. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con la pandemia. El derecho a la salud, ya, que es el derecho prioritario que estamos hoy día
que está en cuestionamiento y que está en una fragilidad enorme, el derecho a la salud, el, el primero que debe garantizarlo, es decir, el primero que debe entregarlo, darlo a los ciudadanos y ciudadanas, es el Estado. Y por eso entonces el Estado, en este caso el gobierno actual, tiene que contar con hospitales, tiene que contar con equipo médico, tiene que velar porque cualquier persona enferma de COVID-19 pueda acceder a cualquier sistema hospitalario que exista, sea privado o público, no pueden decirle que no. ¿Ya? Y también debe armonizar, el Estado tiene que armonizar los derechos humanos, es decir, hacerlos compatibles y posibles en el ejercicio de ellos. De ahí que sea súper importante que ustedes entiendan que si bien tú, persona X, tienes derechos humanos, tienes libertades, esas mismas libertades y esos mismos derechos humanos lo tiene la persona de al lado, lo tiene tu adversario, lo tiene la persona que a ti te cae mal, lo tiene el carabinero que muchas veces tú detestas, lo tiene el presidente de la República, lo tiene el ministro de Salud, etcétera. Todos somos los que tenemos derechos humanos y todos tenemos que hacer lo posible para que todos y cada uno de nosotros pueda ejercer sus propios derechos. Y las dos últimas tareas que tiene que hacer el Estado es promover los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos haciendo ahora, educar a la población en el conocimiento y respeto de los derechos de cada una de las personas, no solo míos, de cada una de las personas. Crear condiciones materiales, asegurarse que la comunidad pueda entender los derechos que tiene, eh, asegurarse de que no sean discriminados por distintos tipos de condición, por ejemplo, por tu color de piel, por el país que vienes, por la condición económica o por la religión que profesas. Y el último es contribuir en forma efectiva y con una voluntad clara y precisa para crear las condiciones y adoptar las medidas que posibilitan el ejercicio efectivo, pero también el goce de los derechos que cada uno de nosotros tiene. Con esto, con esto que son los deberes en el fondo del Estado chileno y de cualquier otro Estado que suscriba y reconozca los derechos humanos, terminamos la clase de hoy día para entrar en la próxima clase a trabajar con la Constitución de 1980 y con la realidad de nuestro país en temas de derechos humanos. Así que hasta la próxima clase, niños y niñas. Que estén muy bien y cuídense mucho.